Vayamos al grano. El bosón de Higgs ha sido la última pieza fundamental del modelo estándar de la física de partículas en ser descubierta experimentalmente. Pero podrías preguntar, ¿por qué se incluyó el bosón de Higgs en el modelo estándar junto con otras partículas más conocidas como los electrones y los fotones y los quarks si no se había descubierto aún allá por los años 70? Buena pregunta. Hay dos motivos principales. Primero, al igual que el electrón es una excitación del campo de electrones, el bosón de Higgs es simplemente una partícula que es una excitación del omnipresente campo de Higgs. El campo de Higgs, a su vez, juega un papel importantísimo en nuestro modelo para la fuerza nuclear débil, y en particular ayuda a explicar por qué es tan débil. Hablaremos más sobre esto en otro video, pero aunque la teoría nuclear débil se confirmó en los años 80, en las ecuaciones el campo de Higgs está tan irremediablemente enmarañado con la fuerza nuclear débil que hasta ahora habíamos sido incapaces de confirmar que existiese de verdad e independientemente. La segunda razón para incluir el Higgs en el modelo estándar es un rollo bastante técnico relacionado con que el campo de Higgs le da masa a las demás partículas. Pero en primer lugar, ¿por qué hace falta darles masa? ¿No es la masa una propiedad intrínseca de la materia como la carga eléctrica? Bueno, en física de partículas, no. Recordemos que en el modelo estándar primero escribimos una lista de ingredientes matemáticos de todas las partículas que creemos que existen en la naturaleza, así como sus propiedades. Puedes ver nuestra lista de reproducción sobre la teoría del todo si necesitas un repaso. Entonces, hacemos pasar esta lista por una sofisticada máquina matemática que escupe ecuaciones que nos dicen cómo se comportan estas partículas. El problema es que si tratamos de incluir la masa como una propiedad de las partículas de nuestra lista de ingredientes, la máquina de matemáticas se rompe. Quizás fue mala idea incluirla como propiedad, pero la mayoría de las partículas que hay en la naturaleza sí que tienen masa, así que necesitamos encontrar una forma inteligente de usar los ingredientes de forma que obtengamos la masa en las ecuaciones finales sin meterla en la lista de ingredientes, del mismo modo en el que podemos hacer fermentar levadura, azúcar y agua para formar alcohol que no estaba ahí al principio. Y como estarás esperando impacientemente, la solución es añadir un campo de Higgs de levadura a nuestra lista de ingredientes del modelo estándar, de modo que cuando las matemáticas fermenten obtendremos partículas con masa. Pero este modelo también da lugar a algo que no esperábamos, una partícula de Higgs solitaria, el famoso bosón. Y ya que el modelo funcionaba tan bien para explicar todo lo demás, supusimos que era bastante probable que este bosón solitario fuera real también. Recapitulando, el bosón de Higgs es una partícula que es una excitación sobrante del campo de Higgs, que a su vez hacía falta en el modelo estándar para 1. Explicar la fuerza nuclear débil y 2. Explicar por qué todas las demás partículas tienen masa. No obstante, el bosón es la única parte del campo de Higgs que podemos verificar de forma independiente, precisamente porque todas las demás partes están mezcladas con la fuerza nuclear débil y con darle masa a las partículas. Que el bosón de Higgs sea tan independiente del resto del modelo estándar explica por qué es la última pieza del rompecabezas en ser descubierta, y todo parece indicar que era tal y como predijo el modelo estándar. El único problema es que el modelo estándar no es una descripción perfecta del universo. Por ejemplo, se olvida por completo de la gravedad, así que para los físicos habría sido mucho más útil e interesante si el bosón de Higgs no hubiera sido exactamente lo que esperábamos, porque entonces hubiéramos conseguido una pista para entender mejor nuestro universo. Tal y como están las cosas, tenemos poco por donde seguir. Estamos atascados y necesitamos una pista, Mr. Higgs.